Quiero invitarles a que vayamos al Salmo 122. Solo voy a leer el primer versículo, aunque vamos a estudiar el capítulo entero. Y mientras ustedes buscan el Salmo 122, le doy gracias al pastor Jairo por la invitación. También me gozo de ver lo que Dios está haciendo aquí en medio de ustedes. En esta mañana, ahora mismo, estamos orando por esta iglesia allá en Ciudad de Gracia para que el Señor siga sosteniéndola, levantando más y más obreros, porque la mies es mucha, y que también el Señor le conceda seguir siendo de testimonio para alcanzar a muchos más dominicanos para Cristo. Dice la palabra en el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Padre, yo sé que ya hemos orado varias veces por este momento, pero yo vuelvo como un mendigo de gracia a humillarme ante ti. Yo te necesito. Yo sé que tú me has impartido gracia al yo ver las escrituras y tú iluminarme por tu espíritu, pero eso fue una gracia de ayer. Yo necesito ahora una gracia nueva, una gracia fresca que descienda sobre mí, pero que descienda sobre tu pueblo. Porque no podemos ver tu gloria, al menos que tu espíritu abra nuestras mentes y tus corazones. Y en esta mañana yo te ruego que la presencia de tu espíritu se mueva en medio de esta iglesia. Y que nosotros seamos movidos a amarte, a adorarte, a desearte como el tesoro, como la perla de mayor valor y gran precio en nuestros corazones. Pero que también amemos tu casa y que deseemos traer a otros para que formen parte de este pequeño redil que está creciendo por todo el mundo y que un día se convertirá en el reino de los hijos de Dios. Oh Señor, visítanos. Yo te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Toda mi niñez yo me la pasé viajando a Santiago. Mis dos hermanos, que son mayores, nacieron en Santiago y aunque yo fui concebido en la ciudad corazón, terminé naciendo en la capital en el año 1980. O sea que por poquito fui santiaguero. Mis abuelos y la mayoría de mis tíos y primos seguían viviendo en Santiago y así que era una costumbre para nosotros como familia todos los días de fiestas. Todos los días de las madres, de los padres, Nochebuena, Año Nuevo, bodas, cumpleaños, vacaciones y un sinnúmero más de actividades, mi familia se organizaba y preparaba sus bultos para todos ir a Santiago. Recuerdo que siempre había una alegría que mis padres luego nos la traspasaron a mí y a mis hermanos. Ir a Santiago era sinónimo de alegría, de un gozo especial para nuestra familia. Y sé que de seguro aquí en Piedra también hay algunos santiagueros que sienten lo mismo que yo y quizás otros son de otros pueblos y de otras ciudades y saben lo que se siente cuando uno sube a visitar a los viejos, a los abuelos, a la familia, a ese pueblo natal, al barrio donde naciste, donde se criaron tus padres, donde se forjaron memorias inolvidables que ahora forman parte de tu vida y de la identidad de tu familia. Y recuerdo cuando íbamos de camino a Santiago, que muy a menudo me sentaba, aunque ya eso es algo que no se practica, antes había un poquito más de libertad, me sentaba siempre entre los dos asientos del medio y le decía, papi, ¿cuánto falta por llegar? Y aunque había un deseo ardiente en mí de llegar para yo comer esas deliciosas comidas preparadas por mi abuela o para jugar Nintendo con mis primos o para intercambiar regalos de Navidad, la alegría más grande no era llegar a la casa en el barrio del ensueño ni disfrutar de esas comidas, regalos o juegos. Santiago no era el objetivo final del viaje. Aunque Santiago era y sigue siendo una ciudad hermosa, el gozo, la alegría, el deleite para nosotros no era la casa materna en sí, sino en poder disfrutar de la familia, de la presencia y la compañía de mis abuelos, de mis tíos y primos. Y así pasaba precisamente con el pueblo de Israel. El Salmo 122 es un salmo
que celebra la llegada de todos los israelitas a Jerusalén, a la casa del Señor, cuando venían de todas las tribus de Israel a la ciudad de David. Jerusalén no era el objetivo final del viaje. Lo que hacía que fuera maravilloso ir a Jerusalén y lo que producía ese tremendo gozo al pueblo no era el templo en sí, sino que Dios había escogido manifestar allí su presencia en ese lugar y allí comunicar y dispensar su gracia especial a las 12 tribus de Israel, pero también para con todas las naciones. Y eso es lo que sigue haciendo Dios por su pueblo redimido a través de la historia redentora, donde el evangelio ha llegado. Una nueva Jerusalén se levanta y un nuevo templo se edifica para que los hombres de todas las naciones conozcan al único Dios verdadero y allí puedan contemplar la manifestación de su gracia salvadora en Cristo Jesús. Su salvación, aplicada en nuestros corazones por su Espíritu, produce un gozo eterno en nosotros. Un gozo que supera con creces el gozo temporal del pecado. Y ese gozo nos impulsa a congregarnos para nosotros agradecerle y adorarle, para conocer al Dios de gracia más profundamente, provocando un deseo ardiente de nosotros intimar con Él, de pasar tiempo en su presencia, contemplando su gloria, su carácter, su voluntad y su plan para nuestras vidas. Iglesia, el Salmo 122 es una gozosa alabanza acerca de nuestra fiel asistencia a la casa del Señor para encontrarnos con Dios. Dios ha diseñado, oye esto bien, Dios ha diseñado que un porcentaje alto y significativo de su gracia nos sea dispensado para salvación y santificación en la congregación de los santos. Su casa es casa de salvación, porque Dios aquí sigue revelando su verdad salvadora que nos concede el perdón gratuito de Jesucristo para todos nuestros pecados. Y su casa también es casa de santificación, porque Dios aquí sigue revelando su verdad santificadora hasta que Cristo sea completamente formado en nosotros. Esta mañana yo quisiera compartir un mensaje del Salmo 122 que hemos titulado Hay gozo en la casa del Señor. Y hay una idea central que gobierna este pasaje y que podemos aplicarlo a nuestras vidas de esta manera, puesto que Dios ha prometido derramar una gracia especial cada vez que nos reunimos para adorar. Tú y yo debemos buscar el gozo de congregarnos juntos en la casa del Señor. Y yo no sé si ustedes han notado cómo en sus Biblias el Salmo 122 tiene un título que dice Cántico de Ascenso Gradual. Hay 15 salmos así, del Salmo 120 al Salmo 134, y estos salmos de ascensión gradual tienen un movimiento ascendente. Comienzan en el Salmo 120 con el salmista clamando en angustias lejos de Jerusalén, y terminan en el Salmo 134 con el salmista ofreciendo alabanzas en los atrios del templo. Ese movimiento comienza en una posición descendente cuando el salmista está en problemas y hace un giro ascendente mientras el salmista clama a Dios, luchando por confiar en Él, culminando arriba en la cima del triunfo y de la victoria de su fe, ofreciendo alabanzas y sacrificio en el templo. Si dividimos los 15 salmos en 5 grupos de 3, observamos un patrón en cada 3 salmos. El primer salmo de cada grupo se centra en algún tipo de angustia. El segundo salmo de cada grupo se centra luego en la confianza. Y el tercer salmo de cada grupo se centra luego en la victoria. Por ejemplo, miren conmigo. El Salmo 120 comienza con el salmista en problemas en una tierra lejana. En el Salmo 121
El salmista pone su confianza en Dios y en el Salmo 122, que es nuestro pasaje, él se reúne con el pueblo de Dios para adorar en Jerusalén. Así que vemos ese patrón de angustia, confianza y triunfo que se repite en los Salmos 123 al 125, 126 al 128, 129 al 131 y 132 al 134. Estos 15 salmos juntos representan una gran travesía de fe por parte de nosotros los creyentes hacia Dios. Pero dentro de esa gran peregrinación del Salmo 120 al Salmo 134 están también 5 mini peregrinaciones. A medida que atravesamos estos salmos de ascensión, podemos obtener una perspectiva muy realista del camino del cristiano en esta vida, que nos enseña esta poderosa verdad. No se trata de siempre estar arriba en la cima, sino de una experiencia de descenso y ascenso, donde Dios va trabajando en nosotros para aumentar nuestra fe a través de las pruebas y dificultades de la vida, donde a veces, aunque se siente y es real que damos 3 pasos hacia adelante y luego 1 hacia atrás, siempre los creyentes vamos en un progreso continuo, aunque experimentemos vaivenes en el medio. Es un progreso intermitente, un progreso con sacudidas y reveses, con ajustes y arranques, con caídas y subidas, con altas y bajas, pero al fin y al cabo es un progreso gradual de fe y confianza en Dios. Y lo interesante de esta travesía es el papel crucial que juega la adoración con el pueblo de Dios en el templo de Dios, en el aumento, la firmeza y la constancia de nuestra fe. El Salmo 122 comienza y termina con la frase, la casa del Señor. Por eso la reunión de los santos debería ser una de tus más altas prioridades, el acontecimiento más sobresaliente, el atractivo especial, el plato fuerte de tu semana. El Salmo 122 nos enseña que congregarnos no es solamente uno de nuestros deberes cristianos, sino que debería ser uno de nuestros mayores deleites espirituales. Como cristiano, como cristiana, estás en una travesía de fe hacia Dios. Y en esta travesía no estás solo, no estás sola. La reunión del pueblo de Dios para adorar es uno de los medios de gracia más importantes durante tu peregrinación. Y dice el Salmo 133 que allí envía Jehová bendición y vida eterna. No podemos ser cristianos que saludablemente y que progresivamente crecemos y maduramos sin ser miembros activos que asistimos, adoramos y servimos a Cristo en su templo. Por eso necesitamos congregarnos para adorar y nos necesitamos unos a otros en esta travesía de fe. Pero este pasaje nos enseña varias maneras cómo tú y yo buscamos el gozo de congregarnos juntos en la casa del Señor. Y la primera manera es animando tanto a perdidos como a creyentes a asistir a la casa del Señor. Dice el versículo 1, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y el versículo 1 comienza con una invitación. Desde la salida de Egipto, Dios había organizado a su pueblo de tal manera que el tabernáculo de Dios estuviera en el centro de la vida del pueblo de Israel. Y estar en el centro significaba tener la preeminencia, de modo que en todo Dios tuviera el primer lugar y todo en la vida del pueblo girara alrededor de Dios, como creador, sustentador, salvador y gobernador de su pueblo. El tabernáculo representaba la presencia y la autoridad de Dios. La gloria de Dios se manifestaba de una forma sobrenatural y descendía una nube sobre el tabernáculo que llenaba
toda la casa. Y esa imagen del tabernáculo en el centro funcionó durante todo el tiempo del peregrinar de Israel por el desierto, hasta que finalmente llegaron a la tierra prometida. Eventualmente el tabernáculo se movió de varias ubicaciones. De Gilgal pasó a Silo, de Silo a Nod, de Nod a Gabaón, y de Gabaón pasó finalmente a Jerusalén, donde el templo permanente fue construido por Salomón. Hermanos y amigos, Dios es quien soberanamente ha diseñado que exista una tienda, una casa donde se manifieste su gloria, donde se comunique su verdad redentora que imparte gracia salvadora a pecadores. Y si Dios ha escogido una casa donde Él ha hecho habitar su nombre, donde Él continúa revelando su persona y su gloria, si Él ha establecido un sistema de adoración para que nosotros lo conozcamos, le adoremos y le sirvamos, entonces es necesario que como creyentes del nuevo pacto abracemos la casa del Señor como un medio indispensable de su gracia para nosotros crecer juntos en nuestra relación con Él. Por eso tú y yo debemos amar la casa del Señor. Nuestras vidas deben girar alrededor de la casa del Señor, restaurando a Dios en su justa posición en el centro de nuestras vidas, para que como tribus del Señor busquemos juntos a nuestro Dios, congregándonos fielmente en su casa. El salmista dijo en el Salmo 26:8: oh Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, la morada de tu gloria. Miren, estoy seguro de que en esta iglesia ustedes están llenos de testimonios de personas que fueron animados a asistir a uno de los servicios de adoración. Ustedes han crecido. Dios le ha dado un crecimiento hermosísimo. Y estoy seguro que parte de lo que Dios usó fue invitaciones a venir a Iglesia Piedra Angular. Y así nos ha ocurrido a nosotros en nuestra iglesia. Todavía yo escucho en mi conciencia y en mi mente las palabras de nuestra hermana Bianca Rodríguez, que continúan resonando en mi cabeza cuando ella dijo en su testimonio que ella vino al Señor porque vino a la iglesia cuando un compañero de la Universidad de INTEC la invitó a la iglesia Ciudad de Gracia. Gloria sea a Dios. Esto es parte de nuestra misión. Es indiscutible que Dios usa nuestras invitaciones, el ánimo que le damos a otros para que vengan a encontrarse con Dios en la casa del Señor. ¿Cuántos están aquí congregándose en Piedra porque alguien un día los invitó? Levanten la mano. Gloria a Dios. De alguna manera u otra, muchos vinimos a Cristo porque alguien nos animó, y algunos cuentan incluso cómo se habían enfriado en su fe, cómo habían tropezado por tiempo apartándose del Señor, y tenían meses, quizás hasta años lejos de Dios, y Dios usó a alguien que los animó a congregarse de nuevo, y estando en la casa del Señor, Dios volvió a derramar su gracia sobre su vida, obrando poderosamente, llevándolos a reconciliarse con Él. Hermanos, Dios ha establecido su casa como un lugar de adoración donde Él desciende continuamente para seguir salvando y transformando vidas. Por eso necesitamos invitar a los perdidos. Por eso necesitamos invitar a los descarriados a la casa del Señor. Pero también debemos animarnos continuamente unos a otros como hermanos, porque Dios ha diseñado que en medio de nuestras luchas, sufrimientos y debilidades, su gracia toque nuestras vidas por medio de la adoración y de la comunión de los santos. Y a través del ejercicio de nuestros dones espirituales, Dios ha prometido que el Espíritu de Dios se moverá en medio de su pueblo para aumentar y fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, oveja pequeña, no te aísles del rebaño, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Permanece bajo el cuidado de tu buen pastor, el Señor Jesucristo.
que ha dispuesto de pastores que Él usa para alimentarte, cuidarte y protegerte. Y mira, todos pasamos por momentos de desánimos, de bajones espirituales, de espirales descendientes en nuestra lucha con el pecado. Y esos bajones nos tientan a alejarnos de Dios, de su pueblo y de su casa. Por eso es que necesitamos de las voces amorosas y compasivas de hermanos y hermanas que nos llamen, de hermanos y hermanas que nos animen, que nos inviten una y otra vez a seguir asistiendo a la casa del Señor. Tu invitación, aunque tú creas que es insignificante, tu invitación puede ser la clave para que un perdido sea rescatado por Jesucristo y para que un hermano o una hermana salga del pozo de la desesperación. Así que si notas que un hermano no está asistiendo más a la adoración, escríbele un mensaje, envíale una nota de voz, hazle una llamada. No pienses que ese es el trabajo del pastor. No, Dios quiere usarte a ti como un canal de bendición y de ánimo para levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Todos pasamos por valles, todos experimentamos quebrantos y aún caídas. Una vida puede ser para siempre transformada por una nueva invitación que diga: anímate, vamos juntos a la casa del Señor. Pero hay una segunda manera como buscamos el gozo de congregarnos juntos en la casa del Señor, y es organizando tu vida y a tu familia para plantar tus pies en la casa del Señor. Mira el versículo 2: plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel. El salmista expresó una profunda convicción que fue el resultado de una obediencia y de un compromiso personal que él hizo con Dios. Él dijo que él había tomado la seria decisión de pararse firme dentro de las puertas de Jerusalén, aludiendo a su inquebrantable convicción de asistir continua y fielmente a la casa del Señor para adorar. Miren al final del versículo 4. La Biblia afirma que esta es una ordenanza para Israel. Los 10 mandamientos nos llaman a consagrar un día para el Señor y a apartarlo como un día especial, un día sagrado para adorar al Señor, para plantar nuestros pies en su casa. Y parte del diseño de Dios es que le demos a Él el primer lugar en nuestras vidas, y esto nos llama a que le ofrendemos las primicias de nuestra semana. Como Cristo resucitó el primer día de la semana, ahora el pueblo de Dios celebra su victoria aplastante sobre el pecado, la muerte y el infierno, y lo hacemos el primer día de la semana. En la Biblia, el primer día de la semana es llamado el día del Señor, y de esta manera tú y yo lo exaltamos como preeminente en nuestras vidas, dedicando el primer día para venir a su casa y buscar junto a su pueblo el gozo de estar en su presencia. Pero tiene que ser una decisión que brota de tu entendimiento del evangelio, de tu entendimiento de la gracia que has recibido. Piensa conmigo, si Dios te ha dado todo: vida, cuerpo, alma, familia, habilidades, sustento, abrigo, oportunidades, y por encima de todo esto, como si eso fuera poco, te ha regalado, cuando no lo merecías, la salvación eterna de tu alma gratuitamente en Jesucristo. ¿No es acaso el Señor digno de tú ofrendarle el domingo las primicias de tu semana como una expresión de tu eterna gratitud, de tu continuo asombro, de tu profunda necesidad de alabarle, de conocerle y servirle y de depender de Él como una fuente inagotable de gracia que necesitas para tu supervivencia espiritual? Hermanos, Dios debe ser nuestro mayor tesoro. Todo lo demás no se compara en valor y ganancia. Por lo tanto, nadie ni nada debe tomar prioridad sobre Dios y sobre tu necesidad de atesorarlo a Él por encima de todo y de todos.
Miren, para poder subir a Jerusalén a adorar, se requería para cada tribu y familia de Israel un esfuerzo coordinado, una organización y planificación familiar que comenzaba, ¿ustedes saben con quién? Comenzaba con el cabeza de la familia, pastoreando y preparando a su esposa y a sus hijos para subir y plantar sus pies en las puertas del templo. Yo aprovecho para alabar al Señor, porque cuando Dios salvó a mi madre, y lo digo con mucha humildad, uno de los primeros compromisos que mi mamá hizo con el Señor a la luz del Evangelio fue consagrar el domingo para subir a la casa del Señor a adorar. Y doy gracias por cada madre y por cada padre que Dios le dio convicciones firmes. No fue fácil al principio. Mi papá, siendo inconverso, no quería que participáramos en todas las reuniones de adoración, pero qué gratos recuerdos yo conservo, aún en mi niñez. A veces son borrosos, pero los recuerdo de cómo el misionero pastor que plantó la iglesia donde nosotros comenzamos a congregarnos, el misionero Robert Mayer, fundador de la Iglesia Bautista Dominicana en Guasco, él venía a mi casa y nos buscaba a mi mamá y a mis hermanos en su cepillito Volkswagen, y su esposa Linda Mayer le decía a mi mamá que dejara las camas sin arreglar, que dejara los trastes sin fregar, que dejara las cosas pendientes en el hogar y que se alistara y preparara a todos sus hijos para ir a la iglesia. Yo puedo sanamente concluir que Dios visitó mi corazón para salvación años más tarde, cuando yo estaba en la casa del Señor, escuchando a un pastor predicar, y parte del obrar del Señor en mi vida fue honrar la convicción de mi madre, que organizó su vida y a su familia para que nuestros pies estuvieran plantados en las puertas del templo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, que continuamente sigue derramando su gracia y lo sigue haciendo en la historia de muchos de ustedes, cuando nuestros pies, guiados por nuestros padres, estuvieron plantados en su santo templo. Y aún más, yo recuerdo cuando jugaba fútbol, en el tiempo cuando nadie jugaba fútbol aquí en República Dominicana, teníamos unos amigos que eran españoles, nos invitaron a un verano de fútbol y ahí nos quedamos pegados de este deporte. Y como adolescente yo iba a la escuela Jorge Rolando Bauer, y recuerdo cómo mi mamá valientemente nos enseñó que el domingo era el día del Señor y que Dios estaba por encima de jugar fútbol. Y cuando llegaban los torneos, que para nosotros eran muy importantes, ya mi mamá había hablado con ese tremendo entrenador argentino, que no era nada fácil, para decirle que lamentablemente no contara con nosotros los domingos en la mañana. Y le digo, aun cuando me recuerdo de esos momentos, se levantan sentimientos de vergüenza en mí, porque yo no quería que mi mamá hiciera eso. De hecho, a veces creo que algunos torneos se jugaron en la tarde por mi mamá. Pero yo le doy gracias al Señor. Miren, todos nosotros nos levantamos todos los días de la cama para hacer muchas cosas que consideramos sumamente importantes, sea porque la disfrutamos, sea porque estamos convencidos del alto valor y beneficio que produce en nosotros. Lo hacemos para estudiar, para trabajar, para jugar, para compartir con amigos, para vacacionar. Y si lo hacemos, oigan esto, si lo hacemos para las cosas triviales de esta vida, si lo hacemos para las actividades secundarias, Dios desea y anhela profundamente que nosotros le valoremos a Él por encima de todas estas cosas, que confesemos y demostremos que todas las demás cosas de esta vida son cisternas rotas que no retienen agua, y que Él y solo Él es la fuente inagotable de agua viva que salta para vida eterna. Oh, yo quiero saciar mi sed en Cristo cada domingo, buscando el gozo de adorarle en su casa y permaneciendo en Él, cosechar en su presencia los frutos duraderos de su gracia en mi vida. Quizás tú has fallado, y todos hemos fallado en darle a Cristo la prioridad los primeros días de la semana. Por eso en esta mañana yo te invito a que tú te humilles ante Dios,
a que te acerques a su cruz, a que recibas perdón y gracia y puedas tomar la decisión como una convicción profunda en tu corazón, que de ahora en adelante, con el poder del Espíritu, vas a organizar tu vida y la vida de tu familia para que Cristo sea preeminente en tu semana, y cada domingo que tú seas de los primeros en llegar para plantar tus pies en las puertas de la casa del Señor. Hay una tercera manera cómo buscamos el gozo de congregarnos juntos en la casa del Señor, y es disponiendo tu corazón para alabar a Dios y ser instruido por Él en la casa del Señor. Dispón tu corazón. El versículo 4 al 5 dice: a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel. Mira ahora, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Miren, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que ser muy intencionales en disponer nuestros corazones para adorar. El salmista afirmó que uno de los propósitos de subir al templo era para alabar, y esa palabra alabar que es usada aquí implica cantar alabanzas dando gracias, aclamando a Dios, confesando y glorificando al Dios Trino que nos creó a su imagen y que, a pesar de nosotros habernos revelado, nos ha concedido su maravillosa gracia para salvación en Jesucristo. Mucha gracia de Dios, y quizás no sé si tú lo has analizado, mucha gracia de Dios es impartida en el templo a través de las alabanzas. A veces es cierto, el púlpito, la predicación, quizás es el medio de gracia que más nosotros reconocemos su importancia, pero las alabanzas tienen casi el mismo peso que la enseñanza. Por eso debemos disponer nuestro corazón para luchar con nuestras debilidades, y dependiendo en el poder del Espíritu nos esforcemos. ¿Tú sabes para qué? Para cantar con entendimiento, para poner nuestro espíritu en adoración. Porque mientras meditamos en Dios y contemplamos su gloria y reconocemos la grandeza de su gracia en el Evangelio, Dios ha prometido manifestar su presencia en nuestras vidas, y que una fresca unción de su Espíritu descienda sobre nosotros y nos ministre, nos vivifique, nos consuele, nos anime, nos instruya, nos empodere, incluso hasta nos confronte. Por eso la exhortación continua de Cristo a su pueblo es que seamos verdaderos adoradores, que adoramos al Padre con nuestro espíritu y conforme a su verdad, que el Padre está buscando a tales adoradores que enfocan su espíritu, que orientan su alma, que dirigen el hombre interior que nadie está viendo, para entonar alabanzas, para pensar en Dios, para exaltar su nombre y declarar su grandeza. Cuando yo era niño, como crecí en la iglesia, a veces mis pies estaban en la casa del Señor, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Y si tú eres débil como yo, sabes que fácilmente nosotros nos distraemos, preocupados por otros afanes, deliramos soñando despiertos, transportándonos a otros anhelos, a otros deleites de nuestros corazones. Y sí, es cierto, nuestro cuerpo está en el templo, está haciendo la mímica, que está alabando y adorando, pero en verdad estamos lejos de pensar en Dios y disfrutar de Él. Cuando yo era niño, yo convertí el auditorio en un campo de fútbol en mi mente, y me ponía a jugar y me ponía a meter goles. Nadie sabía lo que estaba pasando en mi corazón, solo Dios, y me distraía, desenfocándome por completo. A veces hasta me ponía a cantar las alabanzas con la modulación y el tono de Julio Iglesias. Y yo veía a la gente delante de mí que me miraban raro y se reían. Yo hasta estaba distrayendo a otros. Y ahora, como adulto y pastor, igual que tú, yo lucho. Y tengo que muchas veces orar. Tengo que hasta pedirle perdón al Señor y reenfocarme en Él.
y lucho para hacer morir mis deseos y mis pensamientos que asaltan mi mente, queriendo desviar la atención y la adoración de mi corazón lejos de Dios. Y yo quiero aprovechar este momento para dar gracias por el equipo de adoración de esta iglesia, por sus directores, músicos, voces que semana tras semana se esfuerzan para escoger y preparar alabanzas que estén llenas del carácter de Dios, llenas de sus atributos y de sus obras, pero también llenas del evangelio, apuntando a nuestra continua necesidad de abrazar a Cristo. Es más fácil concentrarse y conectarse a Dios cuando los que nos ministran en la adoración lo hacen bien, para gloria de Dios. Pero el texto también alude en el versículo 5 que en la ciudad de Jerusalén había tronos de autoridades para instruir al pueblo sobre juicio, justicia y equidad. La palabra juicio es una palabra que significa decisión. El rey, los sacerdotes y los jueces enseñaban la ley moral de Dios y la aplicaban al pueblo, guiando al pueblo a conformarse y a tomar decisiones a la luz de la santidad de Dios. Por eso es que cuando venimos al templo, también tenemos que venir con corazones seriamente dispuestos para escuchar atentamente la voz de Dios a través de su palabra y dejar que Dios nos examine. Tenemos que venir con una disposición interna, como decía el salmista: examina, pruébame, oh Dios, conoce mi corazón, corrígeme, instrúyeme, restáurame. Mucho de nuestro crecimiento espiritual está atado a una dieta nutricional de la predicación dominical. Dios dijo en Isaías 66:2, pero a este miraré, declara el Señor, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios imparte una gracia especial a la persona que cada vez que se va a enseñar y proclamar la palabra, Él se humilla, Él prepara su corazón, lo dispone y se humilla para entenderla y dejarse transformar por ella. Me encanta incluso, como decía el salmista en el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Miren, cuando el salmista venía al templo, él venía con un corazón dispuesto para contemplar la hermosura del carácter de Dios, pero también el evangelio de su gracia. Y al meditar intensamente en las ceremonias que se hacían, esos rituales repetitivos que fácilmente a cualquiera se le pueden volver aburridos, no eran sino imágenes proféticas del evangelio. El templo mostraba la gloriosa santidad de Dios, mostraba su ira santa en contra del pecado, pero también mostraba su oportuna compasión y su grandiosa misericordia a través de los rituales de los sacrificios. Y si tú mirabas atentamente con un corazón enseñable, tú podías observar al sacerdote como mediador, al cordero siendo inmolado y luego la sangre purificadora que apuntaba a la obra perdonadora y reconciliadora de Dios. Y lamentablemente muchos judíos, aunque nacieron en esa cultura y se sentaron día tras día viendo estos rituales, ellos perdieron de vista, como le ha pasado a la mayoría de los judíos en el presente, pusieron su amor y pusieron su afecto en el lugar incorrecto. Sí, venir a la ciudad producía gozo. Sí, llegar al templo del Señor era motivo de gran alegría, pero la ciudad y el templo físicos no eran el propósito final. La ciudad y el templo de Jerusalén eran figuras que apuntaban a una realidad mayor. Apuntaban a la presencia de Dios mismo, descendiendo para rescatar y salvar a su pueblo de sus pecados. El templo era un símbolo profético que apuntaba al Mesías y su obra redentora. Cristo es
el sacerdote perfecto que intercede para siempre en favor de pecadores. Cristo es el sacrificio perfecto que para siempre paga completamente nuestra condenación. Cristo derramó su sangre perfecta que para siempre nos purifica y lava de todos nuestros pecados. Hermanos y amigos, Cristo es quien nos reconcilia eternamente y para siempre, rompiendo el velo que antes nos separaba de Dios. Jerusalén y su templo fueron anuncios simbólicos temporales hasta que la presencia del Dios mismo descendió del cielo. El tabernáculo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Dios encarnado, el Cordero de Dios que vino al mundo tomando cuerpo humano para ser sacrificado por nosotros. En Lucas 19, versículos 41 al 44, Cristo lloró profundamente por la incredulidad de la gente de Jerusalén, porque estaban ciegos y no entendieron que Cristo era el tabernáculo de Dios que había descendido para acercar a los pecadores a Dios. Y no entendieron que Cristo, su venida y sacrificio, era la visitación de la gracia de Dios para ellos. Y mira, piedra angular, nosotros también podemos cometer el mismísimo error. Podemos llegar a hacer lo mismo que los judíos. Podemos llegar a poner nuestro afecto y nuestro amor en la ciudad, en los muros, en el templo físico, como si estos fueran un fin en sí mismos. Mis queridos hermanos, su afecto y su gozo no deben estar en el nombre piedra angular, ni en el local grande que Dios le ha regalado, ni tampoco en la cantidad de personas que por la gracia de Dios asisten. Este local será casa del Señor siempre y cuando, congregados en su nombre, entendamos y confesemos y proclamemos que Cristo es el verdadero templo de Dios encarnado. Y que como pecadores nos acercamos a Dios no por pisar místicamente este local, ni por estar físicamente dentro de estas cuatro paredes, sino porque estamos poniendo nuestra continua fe y nuestra única confianza exclusivamente en el sacrificio perfecto de Jesucristo, refugiándonos confiadamente en su vida, en su muerte y en su resurrección por nosotros. Y si esta mañana tú estás visitando, queremos que esta iglesia sea una casa de salvación para ti, guiándote a abrazar a Cristo como tu Salvador. Y a ti, mi hermano y hermana, quiero recordarte que Satanás hará todo lo posible para arrebatar e impedir que la semilla de su palabra caiga en un corazón dispuesto, en una buena tierra fértil. Por eso, y lo hago como una recomendación humilde, aprende a poner tu teléfono en modo avión. Yo lo hago. No lo enseño como un mandamiento, pero lo hago por mi humana debilidad. Porque no quiero que nadie ni nada me distraiga usando mi teléfono para otra cosa que no sea para escuchar atentamente la voz de Dios. Yo uso una tableta como mi Biblia y créanme, yo estoy a favor de los cambios hacia el mundo digital, pero oye esto, si los dispositivos electrónicos te distraen por tu humana debilidad, usa una Biblia física. Y si luchas con prestar atención, sé intencional en tomar notas del sermón que te van a ayudar a disciplinar tu mente para escuchar atentamente y seriamente la palabra de Dios. Y si estás cansado, bébete un cafecito antes del servicio. Y si te estás durmiendo, ponte de pie en algún lugar. Yo lo he hecho, pero ojalá no sea porque nuestros sermones son muy aburridos. Recuerda que no es suficiente que tus pies estén en el templo. Aunque nadie esté viendo tu interior, tienes que disponer y procurar que tu corazón esté presente adorando al Señor. Hay una última manera como buscamos el gozo de congregarnos juntos en la casa del Señor, y es orando por el bienestar, la paz y la prosperidad de la obra de Dios en la casa del Señor. Miren conmigo los versículos 6 al 9. Oren ustedes por la paz de Jerusalén
Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. Miren, el texto implica esto, que debemos orar por la paz, la prosperidad y el bienestar de toda la obra de Dios en todo lugar, no solo en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿acaso Dios sigue obrando salvación en Jerusalén? Claro que sí. Miren, aunque la mayoría de los judíos hoy estén endurecidos, aunque la mayoría estén ciegos al evangelio, hoy en día hay iglesias que están proclamando el evangelio en Jerusalén y hay judíos, para gloria de Dios, que están siendo salvos por su gracia. Pero es crucial que entendamos esto: el reino de Dios no está limitado geográficamente a una nación, a 12 tribus, a una sola ciudad o a un templo particular. La obra de Dios, en el corazón de Dios, siempre tuvo la intención y el diseño de que trascendiera fuera de Jerusalén, de tal manera que después de Cristo ofrecer su vida en la cruz y después de resucitar de entre los muertos, las ceremonias del templo, que eran temporales, fueran sustituidas por la locura de la predicación del evangelio en todas las naciones. Es cierto, tenemos que ser agradecidos. La salvación vino a través del pueblo judío, de la cultura judía, anunciada en un templo judío, cumplida por Dios hecho hombre en un carpintero judío. Pero el propósito de Dios siempre trascendió a uno más grande, que no estaba encerrado ni limitado a la nación de Israel. Dios llamó a Abraham incluso mucho antes de que existiera una nación. Dios lo llamó siendo él un gentil, igualito que nosotros los dominicanos. Pero él era un gentil de Ur de los Caldeos. Y desde que Dios le reveló su plan a Abraham, su promesa fue concederle una simiente que bendeciría a todas las naciones, formando un pueblo escogido para él, de pecadores de todos los rincones de la tierra y de cada generación de la humanidad. Un nuevo Israel espiritual, formado por gentes de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y nación, incluyendo a República Dominicana. Gloria a Dios. Así que oremos para que Dios prospere, bendiga, traiga paz y use a todo su pueblo esparcido en todas las naciones. Pero oremos también incluyendo a Israel y a Palestina. Oremos que Dios se compadezca y traiga un cese final a esta guerra en Medio Oriente. Pero más importante de que termine una guerra, porque esas guerras son continuas, oremos para que más judíos y más palestinos sean injertados en el pueblo de Dios. Pero oremos también más específicamente por nosotros mismos. Oremos para que Dios avive su obra en piedra angular, así como lo ha estado haciendo cuando trajo paz a sus vidas a través de Jesucristo. Que Dios también bendiga y prospere sus esfuerzos para que la paz del evangelio sea extendida a muchos otros pecadores aquí en Santo Domingo a través de su predicación y de su testimonio. Oren fervientemente, porque ustedes saben que el diablo quiere destruir a los pastores. Oren fervientemente para que Dios bendiga, proteja y preserve a su pastor Jairo. Pero también a todos los servidores, a todos los miembros de Piedra Angular. Iglesia, ora para que la paz, el bien y la misericordia de Dios los acompañen todos los días de su vida, y para que en la casa del Señor ustedes moren por largos días. Iglesia, subamos con gozo a nuestra Jerusalén. Subamos fielmente a nuestro templo. Subamos cada semana a la casa del Señor, pero subamos no a hacer otra cosa, sino a celebrar a Jesucristo. Esta es una ordenanza perpetua al Israel de Dios, a su pueblo formado de judíos y gentiles, para que nos congreguemos a adorar fielmente en su casa, haciendo de Cristo el motivo supremo de nuestro gozo, el objetivo singular de nuestra adoración y el propósito final de nuestra misión. Yo me alegré con los que me decían: vamos a la casa del Señor. Padre, nos humillamos dándote gracias por tu palabra, por la experiencia espiritual del salmista, que hoy nos habla a nosotros de cómo tú usas las
los momentos altos y bajos en nuestras vidas para seguir aumentando nuestra fe. Pero gracias porque usas como un medio de gracia demasiado importante, crucial e indispensable la congregación de los santos. Y yo te pido, Señor, que tú uses cada adoración de piedra angular para revelar tu gloria, para darte a conocer a los hijos de los hombres, para que pecadores de muchos trasfondos que todavía están atados y esclavizados a sus pecados sean traídos a la libertad en Cristo, a la libertad de los hijos de Dios, y puedan tenerte a ti como su mayor tesoro. Oh Señor, ayúdanos a invitar a otros. Ayúdanos a plantar nuestros pies en tu casa. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para alabarte y escuchar tu palabra. Y ayúdanos a orar y a depender continuamente en tu gracia, porque apartados de ti nada podemos hacer. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús.